Buenas tardes a todos. Gracias por estar conectados a nuestro webinar de todos los jueves. En este caso, estaremos trabajando en el proceso diario de documentación digital a través de el asistente de inteligencia artificial de Adobe Acrobat Pro. Para ello, pues contamos con mi compañera Gabriela Latorre y mi persona para poder dar inicio a este webinar. CBT Center es nuestra empresa, la cual ofrece soluciones creativas para mejorar la innovación de empresas o personas. Somos representantes de las marcas de Adobe y Microsoft acá en Panamá, como también ofrecemos lo que es consultorías y entrenamiento en el software de Adobe. Hablaremos de una nueva complemento, el cual pues tiene las ventajas de ser algo novedoso, algo nuevo, que es un asistente que podemos tener a la mano para que podamos llevar e involucrar en ese proceso de manera adecuada la innovación de manera responsable, donde se garantice las soluciones y desarrollos con altos estándares de ética, seguridad y transparencia. Para ello queremos presentarles el asistente de inteligencia artificial de Adobe Acrobat, el cual nos proporciona respuestas rápidas y resúmenes automáticos para obtener información inmediata y creación de contenido con un simple clic, sin comprometer la seguridad y la privacidad de los datos comerciales. Eso es una gran premisa que tiene esta solución comparado con el resto. La introducción, en este caso para la agenda, hablaremos del asistente de inteligencia artificial para Acrobat, funciones de inteligencia artificial generativa en Adobe Acrobat, hablaremos de los casos de uso, cómo generar buenos prompts o buenas indicaciones de manera efectiva dentro de este asistente de inteligencia artificial y tendremos un demo a cargo de Gabriela Latorre en el cual podemos explorar estas oportunidades. En inicio, pues tenemos que Adobe genera este modelo generativo de aprendizaje automático llamado Adobe Firefly. En este caso, sí lo hemos visto que pues en la integración de las soluciones, pues lo podemos ver dentro de todas las aplicaciones de diseño comúnmente que Adobe presenta, pero también lo vamos a tener dentro de Acrobat en la parte administrativa. Interactuar con documentos, pues es el día a día, y más si son entre archivos PDF, archivos de Word, archivos de Excel, archivos de PowerPoint, pues archivos de texto naturales, y necesitamos realizar preguntas y obtener respuestas rápidas vinculadas a estas fuentes, principalmente con esos documentos que estoy mencionando con sus extensiones y nombres y apellidos. Luego, todas esas respuestas podemos generar ideas para correos electrónicos, mensajes de texto, publicaciones en redes sociales y muchos más, donde podemos tener análisis más concretos de todo lo que pueda hacer esa documentación y asistencia para poder reducir los tiempos de trabajo y se genera automáticamente resúmenes de reuniones o puntos de acción a partir de transcripciones que se puedan hacer, por ejemplo, desde Microsoft Teams o desde una aplicación como Zoom, que muchas veces necesitamos tener el contexto y un resumen de la reunión de una manera mucho más rápida y más efectiva y a través de esta solución podamos lograrlo. Definitivamente, el asistente como tal es un componente. Cuando hablo de un componente, es una licencia que se compra de manera independiente. No se tiene que obligatoriamente tener una licencia de Acrobat Pro o Acrobat estándar pagada. Podemos tener Reader, que sería la solución de Adobe de manera gratuita, o podemos tener las extensiones de Acrobat dentro de los navegadores como lo que son Microsoft Edge o Google Chrome, donde también podemos lograr activar este componente para poder realizar consultas de acuerdo a los documentos que vayamos validando o vayamos viendo.
Una ventaja de la solución de Acrobat, sea la opción de Reader, la opción estándar o la versión Pro, es que la podemos trabajar tanto en la web, tanto en una máquina de escritorio como en aplicaciones móviles, siendo Windows, Macintosh, iOS o Android el ambiente de preferencia donde nosotros podamos trabajar y hacer las consultas necesarias. Entre esas funciones destacadas en las cuales nosotros podemos realizar consultas en este asistente es que podemos llegar y explorar rápidamente contenidos PDFs extensos y complejos para obtener respuestas o generar resúmenes. Y de esa manera vamos a tener dos opciones o dos funcionalidades muy destacadas. Una es el asistente de inteligencia artificial y el otro es el resumen generativo. Entonces, con el asistente de inteligencia artificial podemos hacer preguntas para poder agilizar los procesos de investigación y evitando así lo que comúnmente también pudiésemos haber hecho, son búsquedas simplemente de palabras. Aquí en este caso podemos hacer una búsqueda más de contexto y más detalles, que eso ya Gabriela nos va a aportar mucho más definición. Y en el resumen generativo, con un solo clic, que me dé todo el detalle de un resumen muy profesional y muy llevado a las relaciones que necesitamos hoy en día. En las principales ventajas de esto es lograr una mejor comprensión donde podemos comprender mejor los documentos PDFs complejos porque las funciones ofrecen información y más contexto en torno a ese contenido, la productividad mejorada al trabajar en varios archivos PDF y documentos en distintos formatos, o transcripciones de reuniones de Teams y Zoom. Podemos simplificar el flujo de trabajo y ahorrar tiempo para invertirlo en tareas más prioritarias. O de repente podemos desarrollar un contenido más impactante donde podamos utilizar las sugerencias de contenido que generan las funciones para crear correos electrónicos con mucho más énfasis o mucho más especiales para hacer presentaciones o notas de reuniones y pues con todo lo que a uno se les vaya creando y abriendo el panorama. Definitivamente la aceleración de la productividad es el inicio de de esta toda revuelta de la inteligencia artificial y la idea es ahorrar horas por semana y por lo menos que nos ahorremos 8 horas a la semana, o sea, un día en el cual podamos liberarnos de poder trabajar, tener más orientación de los resúmenes y la generación de contenido, pues va a ser necesario y evitar esos datos que no estén tan estructurados. ¿A quién va orientado esta solución? Ah, pues entonces aquí a departamentos de venta, recursos humanos, legal, finanzas, investigaciones, marketing. Y por eso entonces es convertir esos datos para que nos den más valor. A medida que las empresas evalúan las soluciones de inteligencia artificial, siempre va a haber preocupaciones. La privacidad, la complejidad y el costo y el retorno de inversión. En este caso, les puedo asegurar que el costo es bastante mínimo, el retorno de inversión es bastante inmediato, la implementación es muy sencilla, asignando la licencia por correo electrónico a una persona y definitivamente la privacidad y la seguridad y la precisión de los datos es también otro punto importante, ya que no va a quedar en ningún navegador con un caché establecido, sino queda dentro de la aplicación de Acrobat con las credenciales donde el usuario haya iniciado la sesión. Convertir los datos o los documentos en acción, pues nos va a dar estos pilares en las cuales podemos tener siempre esa novedad y siempre esa estrategia. Es importante que la solución de Acrobat nos va a dar una cantidad de opciones. Hoy en día nos da 1000 consultas al mes. O sea que todos los meses vamos a tener 1000 consultas que podemos realizar a este asistente para todo lo que sean nuestras necesidades del día a día. Si
en este caso apenas fue la mitad de lo consumo que nos llevamos, pues el próximo mes se vuelve a resetear y serán 1000 consultas que tendremos. No son acumulables, son 1000 consultas que vamos a tener al mes. Como también podemos ver que hay detalles técnicos en este momento donde el documento solo se puede validar en el inglés. ¿Ok? Los PDFs o los documentos que validemos van a estar en el idioma inglés, pero ya estamos esperando que llegue el mes de septiembre, octubre, donde se libere ya las próximas actualizaciones y los idiomas en español, que ya es la promesa del fabricante. Pues bien, en este caso es una introducción a la cual he querido llegar con ustedes y le voy a dar entonces el pase a mi compañera Gabriela Latorre, la cual pues nos va a dar un poco más de amplitud sobre este asistente de inteligencia artificial para Acrobat. Gracias, Igor, por el pase y por tu introducción. Vamos a hablar un poco de lo que hace el asistente de inteligencia artificial para Acrobat de una manera más práctica. Para eso vamos a ver un poco algunos conceptos o definiciones y mejores prácticas para que nuestros prompts y indicadores de preguntas o instrucciones para Acrobat sean mucho más claras y mucho más eficientes. Entonces, ¿cómo yo puedo escribir indicaciones efectivas con el asistente? Adobe hace ciertas sugerencias, como por ejemplo tener claro cuál va a ser el objetivo de nuestra pregunta y para qué queremos hacer este tipo de preguntas. Entonces, él hace una clasificación de diferentes tipos de resultados que nosotros podemos tener. En el primer caso tenemos, por ejemplo, lo que es la clasificación del texto, donde podemos especificar por categoría si es marketing, si es finanzas, si es algo de gerencia, estrategia, etc. Tenemos también el análisis de los sentimientos. Si nosotros queremos que la aplicación nos dé una reseña de un producto en base o de un servicio, si es positivo o negativo. También si queremos algún resumen de un libro, de un informe, de un texto en particular y que este informe sea en pocos párrafos o le podemos especificar incluso cuántas líneas queremos o cuántos párrafos queremos. También podemos hacer extracción de informes, por ejemplo, informes financieros, si queremos encontrar diferentes drivers, indicadores o manejos para nuestra empresa. Y comparaciones, por ejemplo, en el caso de ventas, pueden comparar valores del año anterior con valores de este año. Si quieren ver si una compañía tiene salud financiera o comparar 2 años, el 2023 con el 2024. Entonces, todos estos valores se muestran y nos puede dar indicadores de crecimiento, de manejo, de diferentes tipos de análisis. Lo importante es que nosotros estemos claros cuál es ese análisis o cuál es ese resultado que nosotros queremos tener. Pero para esto, Adobe también nos sugiere que cada prompt debe tener una estructura en una estructura del prompt o de la indicación, del indicador como tal. Entonces, un mensaje bien elaborado me puede integrar lo que viene siendo una tarea específica, que sea relevante, que las expectativas estén claras y que tenga las pautas de lo que yo necesito para que la inteligencia artificial me entienda. Es tal cual como cuando yo hablo con un equipo de trabajo, cuando hablo con un niño pequeño, yo tengo que decirle específicamente qué resultado quiero obtener. En base a esto, la inteligencia artificial se va alimentando, al igual que un cerebro de un niño pequeño que va creciendo con el tiempo. Podemos hacer el mismo ejercicio. No puedo hacerle varias preguntas al mismo tiempo, debo estar clara de cuáles preguntas quiero y qué resultados yo quiero obtener con estas preguntas. Entonces, la tarea, ¿verdad? Es el primer componente de un prompt. Es decir, que debo tener una tarea clara. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero un resumen, quiero una extracción de datos, quiero un análisis, quiero un comparativo, quiero hacer un listado, etc. Esa es mi tarea. ¿Qué quiero tener? Luego vamos a ver el contexto. ¿Qué es el contexto? Bueno, es el segundo componente del prompt más importante, porque de ahí es donde nosotros vamos a proveer, mejor dicho, la inteligencia artificial va a proveer la información necesaria para responder de manera rápida. Entonces, por ejemplo, quiero un resumen de comentarios del producto, pero basado en opiniones recientes de clientes. Es decir, que la variable o el valor que yo quiero obtener está dentro de las opiniones del cliente.
Opcionalmente puedo resaltar las expectativas que transmiten los objetivos de la respuesta. Esto quiere decir que el resumen debe identificar temas claves como sentimiento general o cualquier problema o elogio recurrente. Eso es como un complemento que puedo darle a la inteligencia artificial. Finalmente, el formato. El formato es una lista de los puntos más relevantes del texto, es decir, yo quisiera que me crees un resumen de comentarios sobre el producto basado en opiniones recientes de clientes, que identifique sentimiento general y cualquier problema o elogio recurrente, por ejemplo, para los que manejan contenido. Pero quiero que me lo des en un listado de puntos, es decir, con bullet points. Entonces yo puedo pedirle a Adobe Acrobat o a la inteligencia artificial que me dé este listado. Ahora vamos a ver un poco digamos, un resumen de cómo funciona este prompt que yo acabo de redactar. En principio tengo la tarea, entonces como ya lo dijimos antes, son las instrucciones que le informan al asistente de Acrobat que voy a ejecutar. ¿Cuál es la tarea principal? El resumen de los comentarios. ¿Cuál es el contexto? Bueno, yo quiero que esté basado en opiniones recientes de clientes. ¿Cuáles son las variables? Las variables son aquellos datos relevantes que tienen entradas para considerar dentro de mi resumen. Y mi expectativa es que yo quiero que eso que tú me estás dando resalte las claves con sentimientos y cualquier problema o elogio. Entonces, con estas tres cosas y adicional, si yo quiero agregarle otra cosa más como el formato, puedo decirle, dámelo en 2 párrafos o dámelo en un listado. E inmediatamente él interpreta la respuesta en base al formato de salida que yo le estoy indicando. Entonces, básicamente este es un ejemplo de la estructura de un prompt. Algunas sugerencias que Acrobat nos da, al igual que como la comunicación para elaborar estos prompts, es, bueno, que para generar las respuestas más informativas y útiles tenemos que tener un objetivo claro. ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué estoy solicitando esta información? ¿Para un correo? ¿Para una lámina en PowerPoint? ¿Para un Word? ¿Para una presentación o un resumen ejecutivo, etcétera? ¿Cuál es mi objetivo con la información? Luego debo utilizar un lenguaje claro, un lenguaje conciso. Puedo aprovechar los resultados de las interacciones anteriores. Si no me dio lo que yo quería, entonces me baso en la pregunta que hice y la mejoro, puedo optimizarla. El mensaje debe incluir el tema. En este caso, en el ejemplo que utilizamos, es un resumen de los clientes, de opiniones de los clientes, las palabras claves o frases asociadas y sobre todo para quién es mi público objetivo, porque no es lo mismo que yo vea un libro en donde voy a hacer preguntas para unos directivos a que yo haga preguntas para un personal operativo. Por ejemplo, el contexto ya cambia. Entonces es muy importante que yo sepa cuál va a ser mi público objetivo. Otra de las sugerencias es entender la tarea. Si no estás claro de la tarea, como todas las cosas que hacemos cuando estamos trabajando, entonces no vamos a obtener el resultado o a la persona que se lo vamos a enviar, la información no va a estar como se requiere. Debemos comprender la tarea, cuáles son los objetivos de la tarea y decidir qué necesitamos. Una extracción de información, un resumen, una creación de contenido, una lista. Es muy importante entender la tarea. Y para especificar el resultado, tenemos que utilizar un lenguaje claro y conciso en las indicaciones, evitar oraciones complejas, evitar palabras muy técnicas con el riesgo de que la inteligencia artificial no lo entienda. Debo analizar las preguntas, ¿verdad? Debo dividir las preguntas. Como les comentaba al inicio, no puedo hacer 10 preguntas a la vez o 2 preguntas al mismo tiempo. Debo hacer preguntas por separado. Y eso va a ayudar a la inteligencia artificial a entender la información de una manera más clara. Ok, ahora vamos a hacer el demo. El primer ejemplo que vamos a utilizar es un libro, como Igor les comentó, la funcionalidad del documento se encuentra en inglés en este momento, y a partir del mes de septiembre ya debería estar en diferentes idiomas, entre esos el idioma español. Este es un libro que habla sobre el tópico de cómo hablar en público y adaptarse a la audiencia. Hicimos una extracción del capítulo 5 de algunas páginas para que el asistente pudiera entender toda la información. Ya aquí él lo habilitó y fíjense que él me da preguntas sugeridas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se debería usar el lenguaje en un speech?
por qué es importante tener ejemplos vívidos en cada discurso, cuál es el significado de las comparaciones de ideas desconocidas en un discurso. Entonces hay diferentes preguntas, pero yo podría decirle, en este momento, voy a pedirle si él me puede dar un ejemplo de cómo hablar en público de este capítulo, ¿verdad? Entonces él va a empezar a analizar y va a encontrar dónde hay ejemplos en ese capítulo que hablen de hablar en público. Ahí está, ok. Entonces aquí hay unos ejemplos, ¿verdad? El documento provee un ejemplo, y fíjense que incluso con el error de la palabra, al igual que Google, él interpreta la palabra correcta, que sería esta que está acá. Entonces, hay un ejemplo basado en el contenido del capítulo, como adaptación a la audiencia. Supongamos que estás preparando un speech acerca de los efectos de los huracanes para audiencias diversas. Reconoce cuál es el tipo de audiencia, cuál es el material, qué entiendes por la audiencia inicial. Entonces, nos da una serie de ejemplos que me hacen lo que ya yo completé, pero también le puedo decir si me puede dar un resumen, ¿verdad? Yo le puedo decir, dame un resumen de este capítulo. Entonces él va a recorrer todo el documento y me va a dar un resumen de lo más importante que tiene. Entonces aquí me dice que lo más importante de todos estos capítulos, ¿verdad? Son, uno, la adaptación al proceso de adaptación de la audiencia, especificar un plan, cuáles serían las actividades de aplicación, etcétera. Pero yo quiero que me lo dé en un solo párrafo. Y él empieza otra vez sobre esa sería como la segunda interacción de este resumen. Fíjense que él me da todo lo anterior, pero en un solo párrafo. Y si quiero seguir, puedo decirle que me dé un resumen, ¿verdad? En 5 puntos, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo coloca, a ver si le pone los bullet points. Ahí ya me puso entonces 5 puntos, ¿verdad? Más importantes del resumen. Entonces, de esa manera, la inteligencia va aprendiendo, la inteligencia artificial del programa, a través de mis interacciones, va aprendiendo lo que yo le voy diciendo que haga. En este caso no me puse las 5 líneas, pero ok, lo puedo mejorar porque a lo mejor él no interpreta las 5 líneas, pero le voy a decir, bueno, dámelo en 5 puntos más resumidos. Entonces, bueno, se enfoca en la adaptación de la audiencia, en la estrategia, hay que hacer un plan específico de engagement, hay que proveer recursos y actividades, sirve para una guía para comprender cómo los speakers navegan en audiencias y adaptación de momentos completos en hablar en público. También en la aplicación, él va creando preguntas automáticamente, por ejemplo, dime qué pasó, cuál fue el evento histórico de este libro que se asocia con vestir de naranja el día de San Patrick Day. En el libro hacen una especificación de una periodista que el día de San Patrick Day vistió de naranja y fue despedida porque era una ofensa. Estaba en Irlanda. Entonces aquí yo puedo ver el ejemplo, ¿verdad? Y él me va generando la respuesta y veo algo más, porque históricamente el evento de vestirse con naranja el día de San Patrick Day fue un tema con el rey romano, católico romano James II, en donde habían protestas en el año 1600 de los irlandeses protestantes en 1690. Entonces el color naranja se asocia con protestantes en la comunidad en Irlanda y eso pues no se podía hacer y esta periodista en su primer día de trabajo decidió vestir de naranja. Entonces aquí yo puedo ir y si hago clic, por ejemplo, en el número 1, ya él me va llevando a el capítulo donde se hace referencia a esta información. ¿Por qué es importante entonces vestirse con los estilos, con el speech que vas a dar? Ahí también me genera la respuesta y así sucesivamente podemos ir jugando con cada una de las respuestas para yo ir dando toda esta información. Entonces, esto es en cuanto a los libros o los textos que estoy utilizando. Otra funcionalidad que es bastante interesante es la funcionalidad de cuando yo tengo varias hojas de vida, ¿verdad? En PDF. Estas son unas hojas de vida ficticias que nosotros hemos creado acá en CBT Center para este webinar y son hojas de vida relacionadas con un Sales Director. Una empresa necesita contratar a un director de ventas y necesito analizar 3 currículum para ver cuál es digamos, es el ideal, ¿no? El empleado ideal que yo requiero para este puesto. Entonces, yo me voy a ir acá vamos a irnos
aquí a llamar, ya tengo el de Jane Doe, vamos a irnos al de John Smith. Adicional también vamos a llamar a Michael Johnson. Ya tengo 3 archivos, ¿verdad? En donde él va a estar procesando toda esta información. Y yo le voy a decir, una vez que ya él termina, yo le voy a decir, por favor, que, que me dé la mejor opción. Vamos a ponerle a... ¿Qué? Entonces, vamos a ver. Ahí esperamos que él vaya procesando. Él me va a decir, bueno, es que Michael Johnson tiene una experiencia en ser director de ventas, tiene estos drivers. Entonces, en este momento me está diciendo que Michael Johnson ha alcanzado la experiencia y la habilidad en la parte de ventas y es la mejor opción para ser el director de ventas de esta posición. Si yo hago clic acá, él me va a llevar a ese currículum y me va a decir, bueno, es que estoy sacando esta información según lo que Michael Johnson está colocando en su hoja de vida. Entonces, esto me facilita mucho mejor, o puedo ponerle, who is the person with, vamos a ponerle aquí, the best skills, okay, para ver qué me dice. Okay, ¿cuál es la persona que tiene las mejores habilidades? Vamos a verificar otra vez en el currículum. Entonces aquí me dice que es Michael Johnson en orden. La experiencia y alcances de Michael Johnson, John Smith y Jane Doe en sus respectivos roles, ¿verdad? Sin embargo, no hay un detalle acerca de las habilidades o calificaciones de estos individuos para determinar quién tiene las mejores habilidades. Probablemente lo que hace es, según su experiencia, en diferentes cargos, pues colocar cuál es la mejor información, cuál es el perfil que yo debería utilizar. Entonces aquí podemos ir viendo las interacciones, puedo seguir probando, puedo seguir sacando información y esto definitivamente, si por ejemplo es una posición de recursos humanos que tiene 10 currículums o que tiene 20 currículums o hay casos hasta 150, pues ellos incluso podemos decirle que nos coloque en orden cuáles son las mejores opciones. Esto para el área de recursos humanos definitivamente es muy beneficioso. Otra de de los beneficios que tenemos es entre estados financieros, por ejemplo. Yo podría preguntarle si esta compañía, vamos a preguntarle si esta compañía ah, tiene salud financiera, por ejemplo. Ok, me dice la compañía muestra, fíjense que la redacción de la pregunta tampoco está tan buena, pero aquí él ya entiende, ¿no? Me dice la compañía muestra ha mostrado una salud financiera o un performance basado en la información prevista en el documento, ¿no? Entonces quiere decir que sí, tiene un incremento de un revenue del 20% en comparación con el 2023, tiene gross profit incrementado al 20%. La operación mostró un significante incremento en la parte operativa del 36.36% y así sucesivamente me da estos indicadores. También tengo preguntas sugeridas, como por ejemplo, ¿cuál fue el porcentaje de incremento en la expansión de entre el 2023 y el 2024? Entonces aquí voy a ir generando la respuesta. Y explícitamente dice que la operación se incrementó en un 7.14% del 2023 al 2024 en esos porcentajes. Por ejemplo, ¿cuáles fueron los factores o qué factores contribuyeron a que el 36.36% haya incrementado en la parte operativa en el 2024? Bueno, ahí él me va a decir qué fue lo que hizo la empresa según lo que dice el informe. Tiene un manejo de efectivo de costo, tienen un alto volumen de ventas, la incrementaron, tienen unas iniciativas estratégicas buenas y tienen una inversión en investigación y desarrollo que les ha permitido pues también crecer a nivel de otras líneas de producto. Entonces, como lo vemos acá, este es el informe, también es un informe ficticio, ¿verdad? Que nosotros hemos desarrollado, un informe financiero, donde yo puedo hacer preguntas por si yo
por ejemplo, en el caso de ustedes, si tienen que hacer una exposición a una junta directiva o tienen una reunión de esos años comparativos entre el 2024 y el 2023 y tienen muchas otras aplicaciones. También es importante saber que si tenemos abogados, por ejemplo, con contratos, donde quiero leer el contrato y quiero resumir cuáles son los puntos más relevantes, si tengo, por ejemplo, reportes u otros informes, forecast de ventas, etcétera, también Adobe Acrobat Pro lo puede generar. Y por supuesto, es importante también saber que a nivel de la inteligencia artificial de Acrobat, como estoy usando mi licencia, es mucho más seguro, ¿no? Porque estoy trabajando información dentro de mi propio usuario, por decirlo de esa manera. Entonces, básicamente, estos son como el pequeño demo que teníamos preparados para ustedes. Hay muchas otras aplicaciones y casos de uso que estoy segura que una vez que ya tienen la licencia y el asistente, pues la aplicabilidad es infinita. Empezamos con las preguntas y respuestas. Es importante entender que la solución del asistente de Acrobat es un componente el cual se adquiere de manera independiente. No estoy obligado a adquirir la licencia de Acrobat. Puedo tener la solución de Reader, que sería la gratuita, o las extensiones que puedo tener de Acrobat, que también son gratuitas para Google Chrome o Microsoft Edge. ¿Ok? Me están viendo por acá con una pregunta en la cual quiero hacer referencia. Fíjense que en este caso Gabriela estuvo adjuntando documentos hasta para hacer un análisis de las hojas de vida. En ese caso, pues estamos viendo que estos documentos adjuntos, pues son hasta 10 que se pueden llevar. Para futuro van a ser muchos más que se van a poder adjuntar. También es importante destacar que son hasta 25 megas cada documento y no más de 120 páginas. Esto de las 120 páginas se va a incrementar ahora en septiembre. Ya vamos a pasar a 200 páginas, así que vamos a tener esa convicción fuerte de parte del fabricante. La otra pregunta que veo por acá es el tema del almacenamiento de la información que se está consultando. Sí, hay otras aplicaciones y otros servicios que se utilizan a través de navegadores y utilizan tiempos muy largos y la gobernanza de la data, pues a nivel de seguridad se compromete. No debería ser más de 30 días. Aquí en este caso, Acrobat está manejando horas y serían por 12 horas en la relación de caché de mantener la data consultada para ya luego automáticamente borrarse, ¿no? Entonces eso también es algo bastante interesante. Recordemos que la aplicación actualmente se maneja en inglés y el programa debe estar instalado en inglés. Ya esperemos septiembre, octubre, donde la promesa del fabricante es que ya esté liberada la versión para español, portugués, alemán y otros idiomas por ahí, pero el que nos interesa también es que esté ya para español y así entonces poder disfrutar de esta aplicación al 100%.